Hola, buenas noches, buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación en la ADR Network. Y ya estamos listos con todo y aplausos. Levanten el ánimo, chicas. No vieron el detrás de cámara. Pero hay que levantar el ánimo. Es que les dije, levanten el ánimo y las tres hicieron así. Firme. Y siempre con una sonrisa. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de acalla tu diálogo interno. Va a estar bastante interesante. ¿Y ustedes saben acallar su diálogo interno o cómo les va en la vida? ¿Hacen mucho ruido y por lo tanto hay mucho desajuste alrededor o cómo les va? Yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz y vamos a estar aquí conduciendo junto con el director Henry Main. ¿Qué soy yo? Por cierto. Primero. Yo también levanto el ánimo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno, caramba. Llegó el viernes. Viernes de romper rutinas. Viernes de conciencia y unificación. Y apenas fue quincena. Así que el tráfico está bien padre. El primer pago del año 2020 para muchos. Imagínense nada más. Ahora sí todo el mundo, bueno, como hormiguitas, abrieron el frasco y toda la ciudad echa un hormiguero. Como dicen, un hormiguero no tiene tanto animal que bárbaro. Bueno, nos quiso decir el director. Sí, yo me quedé ahí. Muy buenas noches. Así dice Chava Flores, que levantaba también el ánimo mucho. A ver, así ya. Ya me vas a dejar hablar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Yacelet. Muchas gracias por estar aquí. Y mi compañera Gálata, qué bueno que están aquí. Pues vamos a hablar de esto tan importante porque, como se darán cuenta, no fue planeado, ¿eh? No. En el ruido, ¿cómo hacer silencio? ¿Se podrá hacer silencio en medio del caos? Hoy. Por ejemplo, en medio del tráfico, ¿se podrá hacer silencio? Bueno, yo creo que sí. Saludamos a Jimena también en los controles. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Bueno, ya está todo el equipo completito y vamos a empezar a platicar del tema. Esto de acalla tu diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Creo que es esa vocecita que no se calla, que estamos en el día a día y nos dice algo. Muchas veces no es tan bonito, nos dice que nos equivocamos, que no podemos, que cualquier cosa, eso también se le podría llamar ego, ese pensamiento de separación. Pero pues es, al fin de cuentas, es una vocecita que no se calla, nos está diciendo siempre algo ahí. Pero además, otra característica, es gritona. Es decir, no, me tengo que concentrar en tal cosa. Oye, pero... Y te empieza a contar una historia. Gritona, es enojona. Oye, pero ¿te acuerdas que? Oye, pero estás mal. Pero tengo que terminar y no se logra. Que si se sube el ladrillo. Sí, A veces pasa. es que hemos sabido de personas, nos llegó el chisme. ¿Cuál chisme? De que cuatro transmisiones por Facebook Live y ya no van los sábados, fíjate, se subieron en su ladrillo, se marearon y se lanzan al precipicio porque ya son superestrellas, fíjate. Así llega a pasar. Como los que nos abandonan en las meditaciones de los jueves. Sí, también. Híjole, ¿cómo son esas personas? Es que el diálogo interno ya les dijo, tú ya eres mucha pieza, tú ya sabes mucho. Tú ya transmite solita. Se te cae el teatrito. Yo iba a decir eso sobre el diálogo interno, precisamente que más bien a veces es discusión interna, ¿no? Pleito interno. Porque ¿a poco no pasa que cuando uno se equivoca? ¿Verdad? Una vez se equivoca y dice, ay, tú tarado, ¿por qué no hiciste eso? Si ya te aguantas ver, sabías quedado que... Y uno discute consigo mismo. Y por estar discutiendo contigo mismo, lo vuelves a hacer, así de, ay, lo volví a hacer. Ahí el problema es que se caen en culpa. Sí. Y como hemos dicho en otros programas, ya te enjuiciaste, ya generas una culpa y pues ya ahí te quedas. Y toda la energía que podías utilizar para hacer cosas, pues se perdió. Pero esto del diálogo interno, entonces, ¿es algo benévolo? Bueno, uno puede decir, pues es que uno tiene ideas, ¿no? Y alguien que defiende el diálogo interno podría decir algo así. Es que uno tiene ideas y pues uno tiene que rumiarlas, que pensarlas, que ver si corresponde. El clásico de, ay, es que soy tan inteligente que necesito platicar con alguien así. Esos son de memes. Como para definir si lo voy a decidir o no lo voy a decidir. Y uno tiene que rumiar eso y uno lo piensa. Sí, muy bien, ok. Pero ¿cuántas veces hemos dicho que en nuestro pensamiento es de separación, no es así? Sí. Lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Bueno, mucho. Por eso digo, no es así, lo hemos dicho mucho. Entonces ahora la cuestión está en ver qué tan benévolo es esto del diálogo interno y si conviene seguirlo teniendo y en qué medida. Bueno, yo creo que todo en el mundo de alguna manera lo podemos utilizar a favor de
lo que sería la conciencia de unificación, que es lo que hemos dicho varias veces al respecto de el Espíritu Santo, que según el curso de milagros utiliza todo lo que hay en el mundo de la separación, en la aparente división, para hacerlo a favor de la unificación. Entonces, ¿podríamos convertir el diálogo interno en una posibilidad de unificación o no? Sí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Cuando lo transmutamos, ¿no? Y lo hacemos más benévolo, ¿sería una forma? Sí, sería como enfocarlo hacia el amor. Me acuerdo mucho que cuando empecé a estudiar un curso en milagros, me decían, pues pregúntale al Espíritu Santo, y decía, bueno, pues yo le pregunto. Entonces en mi diálogo interno era eso: oye, Espíritu Santo, ¿tú cómo ves esto? Pero así de, pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pues ahí está, ¿qué voy a hacer? Bueno, tú espérate. ¿Pero a qué me espero? Tú espérate ya. ¿Qué espero? Ya pues se quedaba quietecita. Decía, bueno, yo espero. Ya se arreglaba y decía, ¿se arregló? Y me contestaba el Espíritu Santo. Es que en verdad sí le pasaba eso, el Espíritu Santo le contestaba. Pero si no tenemos el don de Mayuritzin de canalizar, que es natural en ella, espontáneo, podremos, y eso es lo que yo quería proponer, si vamos a tratar de convertir el diálogo interno, que es de dualidad, y que nos enfoca demasiado en la dualidad, y nos vuelca sobre el mundo, y no sobre uno mismo en el sentido de escuchar la voz esa del Espíritu Santo, que ya hablábamos sobre eso también, que la voz del Espíritu Santo está en nosotros, pero no grita. Susurra. Bueno, sí, es como Mayuritzin. Uy, clarito, es que por eso habla así. O porque se si no vuelve- me oigo demasiado. Su diálogo interno es de gritones, imagínense nada más entonces. Podríamos hacer algo así, es decir, convertir la voz de diálogo interno en una voz entre uno, que es la personalidad que está analizando las condiciones, y el supuesto avatar, el supuesto Dios en nosotros. Dios supuesto porque vamos a partir de los supuestos y nos vamos a convertir en certezas si vamos bien. Partiendo de la suposición, entonces, porque alguien me podría decir, estás imaginándote dos voces y eres tú mismo que estás platicando contigo mismo, es por eso es tu diálogo interno. Ok, vamos a funcionar un poquito así, pero ¿qué tal que caracterizamos? Que dices, ok, soy yo, platicando con alguien que no sé si es alguien más. En el caso de Mayuritzin, pues, ella dudaba si era ella misma, ¿verdad? Yo tenía la idea de que era yo misma, solamente que era muy cuerda esa otra parte. Ahí están las claves. ¡Qué inteligente! Sí. Ahí están las claves. De repente la otra voz que vamos a caracterizar es como decir, yo voy a platicar como si estuviera platicando con, ¿cuál es su superhéroe? Jesucito. Jesucito, ok. Sí. Vamos a platicar con Jesucito. Entonces yo me hago a la idea de que todo lo que me está pasando en el mundo lo voy a dialogar con Jesucito internamente. Entonces todas mis ideas le digo, ¿qué me diría Jesucito en este caso? Porque les voy a decir que hasta los maestros ascendidos, Jesucito en su caso también, nos dijo, hagan de cuenta que están platicando conmigo, o que qué haría yo si esto fuera la situación que hay que resolver y yo estuviera en el mundo. Entonces, ¿qué tal que uno se pone en esa situación y decir, ok, no sé si lo imagino o no, pero aunque sea imaginado, voy a hacer de mi diálogo interno algo más allá de mí mismo? Y quizás entonces saque de mí mismo cosas que yo mismo desconozco. Esto en el supuesto de que es una imaginación de que hay otro platicando conmigo. Y pues voy a empezar a encontrar, pues ahora sí que posibilidades que no había considerado, pero que están en mí. ¿No es eso mejor que decir, bueno, pues es que es esto, y no otro, y no, por allá y por acá? Pero las dos tendencias de uno mismo, en cuanto a su personalidad tal y cual es en el mundo, poner al otro como si fuera un superior a uno mismo en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría. Como el diablito y el angelito que te hablan. Podría ser. Entonces podemos a consideración lo que estamos viviendo en el mundo de esa otra voz que estamos parte de los supuestos, supuestamente imaginando. Ok, pero la estamos imaginando en un nivel en donde nosotros nos estamos proyectando hacia lo que no hemos hecho antes, que es rascarle más en nuestro ser profundo para encontrar sabiduría interna, que esto nos va a dar una solución que no habíamos considerado antes. Ahora, si en el camino nos encontramos que, oye, qué ideas tan geniales, estas no se me hubieran ocurrido nunca a mí. Si después de eso, y aplicándolas y funcionando, dice uno, ¿no será que a lo mejor yo tengo un don de canalizador y estoy empezando a ver esto? Y bueno, yo me imagino que de pronto, no sé si te pasó a ti, pero en este supuesto del que tú partías, de que soy yo misma hablando conmigo misma, pero oye, qué inteligente soy entonces, porque mira todas las cosas que me dicen. ¿No pasó un momento en que de pronto uno de esas voces te dijo,
Ay, muchachita, todavía estás pensando que es... Es que eres tú. ¿No te ocurrió algo parecido? No, así que me dijeran como tal, no. Pero más bien ya hacía como ese intento de preguntar, sobre todo como me decías, pregunta A, pues ya era consciente de que pues, yo no sabía esa respuesta. Y llegaba y decía, mira, sí está ahí la respuesta y sí está ahí la conexión. Pero yo creo que cuando me di cuenta de que no era yo, era más bien cuando, lo que he contado en otras ocasiones, que otra persona me pedía consejos y yo decía, pues eso de dónde salió, ¿no? Así como que pues no tiene nada que ver con lo que yo vivo, con lo que yo conozco, pero funciona. Bueno, yo me imagino que incluso la gente que ya te oye canalizar a ti, te ve y dicen, ¿eso no estará inventando ella? ¿No será una parte, no está tratando de engañar a todos, no sé que está hablando con quién sabe quién? Más de uno, yo creo que lo ha pensado. Y bueno, por eso, pero pensándolo, de repente saca unas cosas que dice, ¿a poco ya tiene esa cultura? ¿A poco ella conoce esas cosas? Pues, por ejemplo, pero sí, hay muchas cosas que yo no conozco. Digo, por ejemplo, canaliza al maestro Tesla y las cosas que dice el maestro Tesla, ni ustedes la tienen en conocimiento. Aunque sean físicos nucleares, ni siquiera ustedes las tienen, porque el maestro Tesla iba mucho más allá de todos nosotros y son cosas que le da a canalizar a ella y nos la empieza a explicar y uno dice, órale, pues eso ni modo que sea ella. No. Pero vamos a decirlo así, en el sentido de decir, fíjense qué podría pasar en este experimento de hacer que nuestro diálogo interno sea con una parte interna de nosotros mismos que sea más sabia que nosotros, y es una sabiduría interna que es conectar de alguna forma con el alma, como identificando al alma con otro personaje que probablemente lo vemos como uno mismo hablando, pero en un nivel en donde ya es a futuro un señor que ya se desarrolló. Ese sería muy bonito ejercicio, ¿no creen? Sí. Se lo recomendamos, prueben eso, que su diálogo interno, que de por sí lo tienen, se imaginen que en adelante va a ser llevado a cabo con ustedes mismos, pero del futuro, que ya saben, tienen la experiencia, el conocimiento de lo que ustedes ahorita indagan queriendo saber la respuesta. Y entonces se da un diálogo. Si quieren verlo como imaginario, pues pónganlo como imaginario. Pero ¿qué creen que ocurre? Surgen respuestas que no tienen ahorita. Si se conecta. Hace la luz. Y entonces tenemos un manejo de diálogo interno muy distinto. Entonces podemos partir de allí. Y a lo mejor en una de esas descubrimos que estamos canalizándonos a nosotros mismos en nuestra sabiduría interna. Y otros descubrirán que tienen el don de canalización auténtico y están canalizando a otro ser que no son ellos mismos. Y bueno, pues sería una manera de entrarle, en principio, a lo que es este concepto del diálogo interno. ¿Qué les parece esa propuesta en principio? Porque hay otra más que les voy a decir. ¿Cómo lo ven? Muy bien, sí. Pero entonces, ¿cómo es su diálogo interno ahorita? Ya no me hablo. Ya me caigo mal. Ya me cae mal. Pues ahorita, bueno, en mi caso, yo sí de repente empiezo a pensar cosas negativas y ya me doy cuenta y ya es así como que, no, a ver, espérate, ya vas a empezar otra vez con tus rollos. Mejor transmútalo y hazlo algo benévola. O de plano, cállate, ¿no? Porque, esa es la segunda propuesta. Ya llegó. Esa es la primera propuesta, que es decir, bueno, si vamos a seguir validando el diálogo interno, ¿por qué no lo llevamos con una parte superior en nosotros mismos? Una de mayor conocimiento, de mayor sabiduría, de mayor amplitud de alcances que nosotros no tenemos. Y aunque partamos de la idea de que supuestamente esto es imaginario, hombre, si da resultados, ¿por qué no lo haces? Pon el calificativo que quieras, imaginario u otra cosa, pero si te da sabiduría interna que no tienes, adelante. La otra propuesta es precisamente, ¿y si callas tu diálogo interno? ¿Qué pasaría? Igual y nos resolvemos. Porque ¿qué pasaría si en medio de una crisis y hay que resolverlo para mañana porque el jefe ya hasta te llamó por teléfono, te mandó mensajes y dijo, no se te olvide que mañana tengo que tener esto ya resuelto, y tú estás como en crisis de que ni siquiera tengo la idea todavía que voy a presentarte arriba? ¿Qué te parece que en un caso así, pues sí, primera propuesta, ponte a dialogar con la parte más sabia de ti y te va a llegar ideas? O en sueños también te programas para que esa parte de ti surja y te da ideas. Pero la otra es, ¿y si te quedas calladito? Si haces silencio interno y te dispones a recibir la respuesta, venga de donde venga, pero ya no en diálogo, sino en lo que de suyo va a parecer que sepa Dios que sea, no llegará una respuesta quizás más claramente, quizás más lúcida, quizás más directa. Es una pregunta. ¿Qué imaginan ustedes que pudiera pasar si acallamos nuestro diálogo interno y así nos condujéramos en la tierra?
Sí, sería más benévolo porque ahí si preguntas ya quiere decir que realmente partes de la humildad de que tú no tienes la respuesta y estás pidiendo de algo extra afuera. Que así le hacía yo, decía, yo ya no entiendo, no sé cómo hacer, alguien ayúdeme. Y llegaba la respuesta, pero pues yo no sabía que no era así para todos. O sea, pues nada más es cuestión de preguntar. Les voy a platicar de que en la historia de los libros de los años 60 se dio a conocer una serie de libros escritos por un señor que se llamaba Carlos Castaneda, que escribió sobre las enseñanzas de Don Juan. Su primer libro se llamó así, y varios más, muchos más. En estos libros, una de las propuestas que me parecieron más interesantes cuando los leía es la siguiente: acalla tu diálogo interno. Entonces Don Juan le decía, Don Juan era su maestro. Hay circunstancias que narrar, pero bueno, vamos a quedarnos con esa idea. Acaba siendo el maestro de Carlos Castaneda, y Carlos Castaneda dice que esos relatos que él narra en sus libros fueron verídicos, que ocurrieron, por extraordinarios que parezcan y que inverosímiles incluso para muchos. Pero él dice, ocurrieron, fueron reales. Y le creo, porque a mí me tocó escribir 2 libros, 3 en realidad, en ese mismo sentido, y traté de publicarlos durante años y nadie los quería publicar porque decían que eran fantasía, o sea que eran narraciones pues, científicas, no científicas, sino, ¿cómo se dice? Fantasiosas. ¿Ficción? Sí, ficción, ¿no? Realismo mágico, lo que fuera, ¿no? Pero fantasía, ficción. Bueno, pero no eran y no son. Entonces el maestro de Carlos Castaneda le decía, acalla tu diálogo interno, porque de esa forma te haces del conocimiento del silencio, y el silencio llega a ti, te llena por completo y recuperas la totalidad de tu ser y te ubicas en el mundo de una manera completamente diferente, y de ti surge todo lo mejor de ti. Y este concepto me pareció tan extraordinario que dije, bueno, qué interesante sería poder platicar con Don Juan, que fue el que le enseñó a Castaneda esa. ¿Qué les parece? ¿Platicamos con Don Juan? Sí. Porque Muchos sería muy nos bueno. emocionaremos. Sería muy bueno, dado que él precisamente es uno de los promotores más grandes a través de los libros de Castaneda, de esta idea de acallar el silencio, de llegar al silencio, de acallar el diálogo interno. Entonces, de buena fe lo vamos a hacer, y sabiendo además de él, porque ya hemos hablado con él en otras ocasiones, y él también ya logró llegar a la unificación, y desde la unificación nos podría dar una colaboración que yo le he pedido en varias ocasiones, y hoy me voy a atrever a pedírsela nuevamente. Así que, si les parece bien, por medio del don de canalización de Mayuritzin, podríamos platicar con Don Juan Matus, nombre ficticio, pero que así se le conoce, y que Castaneda le puso, el maestro de Carlos Castaneda, porque yo creo que es la mejor persona que en este momento, pues, se me ocurre, pudiera hablarnos sobre lo que es el silencio interno y su valor, o acallar el diálogo interno. Don Juan, ¿cómo está? No, dice que muy bien, feliz de poder compartir. Dice que en su tiempo compartió mucho conocimiento, pero no creía que se fuera y yendo hacia otros lados, que ahorita ya le gustaría que fuera encaminado hacia un nuevo movimiento de conciencia. Pues es una oportunidad que nos hemos querido dar, y qué bueno que acepta. Don Juan, con respetuosamente, ¿nos puede usted hablar lo más ampliamente posible? El programa es suyo, si usted quiere. Aproveche, y lo aprovechamos a usted también, pero aprovechemos todos. ¿Qué es esto de acallar el diálogo interno? ¿Nos puede dar una idea de su aspecto? Dice que él lo que vivió como acallar el diálogo interno fue desde que llegó con su maestro y le empezaba a enseñar que había algo más del mundo material. Sé que él era muy ligado a lo material, que tenía diferentes bienes. Dice que en momento dado tuve que ir haciendo ese desapego. Y los siguientes pasos eran más ligados hacia hacer la conexión conmigo mismo y acerca de ese conocimiento que ahí estaba. Dice, pero yo no lograba acallar todos esos pensamientos de mi otra vida, por así decirlo, dentro del mundo. Dice, porque todo eso me jalaba. Dice, yo sentía que todo lo podía y que podía estar haciéndome cargo de mi vida normal y a la vez trabajar esta parte. Dice, eso en un principio lo tenía en la mente. Dice, porque sabía que haciendo el desapego, haciendo como 2 de él, podía trabajar esa parte. Dice, pero
se me hizo ver que necesitaba acallar esos pensamientos, porque sobre todo los pensamientos iban acerca de la pérdida, acerca de la dualidad y el logro. Si ahora lo veo así, en ese momento solamente se me decía que tenía que acallar el pensamiento, y pues sonaba fácil, pero no tenía esas herramientas. Me decían que con la meditación, que haciendo visualización, inclusive con la vela, con los elementos, que yo tenía que acallarme como si tuviera que hacer una gran burbuja y empezarme a cerrar en esa cabina, dice, como una cabina telefónica en que todo está así. Dice, entonces necesitaba hacer todo ese movimiento e ir haciendo el gran cambio. Dice, pero no sentía cómo era que eso se iba a dar. Dice, poco a poco se fue dando esa conexión y tenía claro qué era lo que podía pasar. Dice, pero no lo tenía como de certeza desde un principio. Dice, poco a poco fui aprendiendo que sobre todo con la conexión con los inocentes y con otros seres se podía dar ese cambio. Dice, pero antes de ello no lo tenía. Dice, entonces fue hacerme como una introspección, como encerrarme en un pequeño círculo para empezar a lograr hacer ese silencio. Dice, porque era empezar a recordar, empezar a dejar los diálogos de las demás personas. Dice, porque me empezaba a aperturar y todo sonaba. Dice, entonces necesitaba que todo empezara a cerrarse y hacerse un nuevo cambio. Dice, pero pues todo estaba ahí como movido y no sabía cómo realizar ese equilibrio. Dice, hasta que mi maestro me dijo que también tenía que empezar a enfocarme en algo y de ahí empezar a dejar lo demás pasar. Dice, aprendí eso en la meditación activa, donde había un punto y desde ahí lo demás tenía que pasar, se tenía que fluir y dice, pasara lo que pasara, yo tenía que estar enfocado porque dice, inclusive hacíamos ejercicios en medio del agua, dice, donde había mucho frío y yo tenía que estar, dice, sin importar cómo se sintiera mi cuerpo, yo tenía que estar enfocado. Dice, como si fuera en una gran isla, ahí estaba yo y lo demás tenía que moverse. Dice, entonces tenía que hacer todo ese movimiento. Dice, pero muchas veces yo no sentía esa capacidad de poder reaccionar y de poder modificar esa energía. Dice, poco a poco lo fui trabajando después de unas cuantas caídas en el agua y después de enfermarme. Dice, porque el cuerpo lo iba resintiendo bastante. Dice, pero para mí castigar al cuerpo era una manera de acallar la mente. Dice, porque solamente podía sentir el frío o podía enfocarme en mi mente. Dice, entonces él decidía enfocarse en la mente en lugar de enfocarse en el frío, que de esa manera también aprendió a controlar un poco su cuerpo. Pero eso se debía a que primero se intentó de ciertas maneras que no le funcionaron a usted. Sí. Y dada la, voy a llamarle así porque somos todos así, necedad de no querer entender ciertas maneras, Sí. Y por la necesidad de otras, debido a la resistencia que uno tiene por tanta inercia que uno va llevando, se llevan entonces sí al cuerpo mismo, y debido al cuerpo, en donde el cuerpo ya se siente como que, ¿qué me estás haciendo, oye? Pues, ¿qué es esto de estar aquí metido en el agua tan fría? Éramos equipo. Sí, y es que aparte dice que él, su maestro, era muy duro con él y todo lo llevaba hacia el cuerpo, hacia trabajarlo con el cuerpo, porque para él era como lo más evidente. Entonces, si tenía muestras y sucedía en el cuerpo, pues sí pasaba. O sea, si no veía las muestras, yo decía, pues no pasa, no estoy haciendo nada. Por eso era tan tortuoso su camino. Pero eso también nos lleva a considerar lo siguiente, porque hay muchas filosofías, culturas o tradiciones que hablan de castigar al cuerpo. Acuérdense que se habla de los 4 caminos en la tradición de Gurdjieff y Uspensky, por ejemplo. Ellos hablan de 3 caminos, que es el del gurú, el del monje y el del fakir. Cada uno, digamos que entre comillas, castiga una parte de su ser. El fakir castiga al cuerpo. Y castigando al cuerpo, es decir, reprimiéndolo de muchas formas, ustedes saben, los fakires se acuestan en camas de clavos y cosas así. Se llega a callar el pensamiento y puede surgir ellos le llaman de alguna forma la iluminación en ellos. Pero el silencio que se logra, don Juan, o que usted logró, vamos a decir, si lo logró, bueno, usted nos sigue contando. Pero si le sirvió realmente castigar al cuerpo y le sirvió para acallar el diálogo interno, ¿qué se logra entonces con el diálogo acallado?
Dice, ya después del proceso que cada uno logre, Ajá. dice, si entre más benévolo, mejor. Dice, eso lo aprendió a la mala. Como diría el director, flojito y cooperando. Dice, ya que está ese diálogo interno abierto, o más bien acallado, dice, ahí ya se empieza a abrir una ventana de oportunidades, porque ya empiezan a llegar lucidez, dice, ideas, visiones, dice, porque yo realmente tenía que acallar la mente para empezar a comprender realmente todo lo que estaba, empezar a trabajar con la parte energética, empezar a modificar lo que estaba afuera. Dice, ahí encontré la clave de todo. Dice que su maestro dijo, ay, bueno, te tardaste con eso, pero lograste como avanzar más porque ya tenía controlado también el cuerpo, entonces ya era como un paso adelante y no era nada más como que, ay, esto está aquí, sino ahora sí que acalló el cuerpo, la mente y también al cuerpo. Y ya de ahí pudo dar ese paso adelante de empezar a visualizar más colores. Dice que a él lo que le gustaba mucho era verse a sí mismo hacia el futuro o ver a las otras personas cómo estaban. Dice que algunas veces no le decía a su maestro, pero veía a su familia. Como Oscar que se pone a ver a Mayuri sin ver qué está haciendo, ¿verdad? Qué chismoso. Ay, ese Hugo, Matías, que de veras tremendo. Bueno, en fin. Hay más de uno así, también en Melis le gusta hacer. Ay, Dios. No es que esté sacándolos. Creo que ya saben de dos chismosos. Pero así pasa. Bueno, así lo hacía don Juan, se iba a meter con la familia de su maestro. A ver si es cierto que como decía era. Ajá, no, realmente con su propia familia. Ah, con para él. saber cómo estaban. Ajá. Ah, ok. Porque todavía no realizaba ese desapego. Pero hay otras señoras que también hacen eso y se van a ver en momentos íntimos a uno. También. En Lembu ha habido gente así, fíjense. Desarrollan ese don y se ponen ahí cuando uno está. ¿Y esta qué hace aquí tú? Todos somos Yo vi, cosas de verificación. Vamos a lo que se llega con el silencio, con lo que se acalla el diálogo. Miren, tantas cosas que pueden surgir. Hay puertas de oportunidad. Vamos a tener que ir a un corte en cuestión de unos segundos o minutos, no sé. Pero vamos a proponer, don Juan no se vaya, porque tenemos que hablar de un concepto más que se deriva de acallar el diálogo interno, que es parar el mundo. Parar al mundo. Entonces, por favor, vamos a otra parte muy interesante, importante y trascendental en todo lo que es la conciencia de unificación. Pero si ustedes tienen ya preguntas, comentarios, saludos, pues me gustaría que antes del corte nos diéramos algunos reconocimientos en ese sentido. Ya nos están escribiendo, por cierto. Acuérdense, comuníquense. Están muy calladitos. Sí, como que ya les gustó nada más escuchar, ¿verdad? Están con tus palomitas. O están cenando mientras ellos hablan. Ahí los vemos en la tele. Acuérdense que el artista vive del aplauso, entonces, por favor, estamos famélicos, oigan. ¿Qué les pasa? Entonces, pues sí, vamos al corte. Muy bien. En lo que no pienso. Pues entonces ahorita regresamos a Conciencia de Unificación. Recuerden, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. En silencio interno. Hola, ya estamos de regreso en nuestro programa Conciencia de Levantando el ánimo, Unificación. chicas. Sí, levantando el ánimo. Y acallando el diálogo interno también. O más o menos, ¿cómo van ustedes? Yo diría que más o menos. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido Román. Él decía que él sí hablaba mucho con su pensamiento. Consigo mismo. Consigo mismo. Y ¿Eras cuerdo ahorita o no? yo le pregunté, ¿y qué? ¿Es algo bueno o es algo malo? Y dice, no son ni buenos ni malos los pensamientos. Son... Dice, de sobre cierto todo me tono. hago preguntas. Dice. ¿No me contestas? Que no. También tenemos otro comentario de Gabriel. Dice, hola, buenas noches a todos. Hola, Gabriel. Algo que me encanta de Siddhartha, el Buda, es que aunque alcanzó altos niveles de conciencia, siguió abierto al mundo. ¿Esto lo logró con el silencio interno? Dice que sí, que él lo que hacía era conectar con esa certeza, con esa conexión de fortaleza, de expansión, y desde ahí empezaba a hacer la conexión con diferentes seres y sobre todo empezaba a conectar con el ser divino. Dice, ya era el silencio en donde vivía, donde encontraba realmente mi paz y donde sabía que todo se daba en esa expansión, en conexión. Dice, realmente eso era lo que yo quería compartir.
Ya estaba yo comentando con las chicas que don Juan es uno de los grandes promotores en el mundo más reciente, moderno, de los años 60 para acá, de lo que es el valor del silencio, de acallar el diálogo interno. Y les mencionaba, pero en el budismo también está. Y miren Gabriel, que es muy asiduo también. Gracias, Gabriel, por escucharnos y vernos y por preguntar sobre todo. Es muy atento también en ese sentido y ya ven, latino a decir lo que yo también estaba diciendo acerca de que el budismo también promueve esa cuestión. ¿Hay algún comentario o pregunta? Nos mandan saluditos Liliana Hernández. Ajá. César Castillo. Hola Liliana, ¿cómo Joana estás? Licea. Joana Licea también es muy fiel a nuestras transmisiones. Claudia Janet Castillo León. ¿Desde dónde? También. Desde Taylor, Estados Unidos. United States of America. Ok. Cecilia Pereira también nos manda saludos, nos está viendo. Desde Chile. Bueno, vamos a seguir platicando con don Juan, entonces. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más cuestiones? Sí, mira, dice Luz María, y cuando tus pensamientos no te dejan dormir, ¿qué puedes hacer? Acállalos, transmútalos. Porque muchas veces supongo que si no te dejan dormir, no es algo que te esté dando paz. No. O igual y es alguna preocupación. Entonces lo que puedes hacer es transmutarlos con el fuego violeta. Yo los visualizo y ya. Sí, fíjate que nos complementa, literal, sin pegar el ojo en toda la noche. De hecho, a mí sí me ha pasado en muchas ocasiones, pero precisamente lo que hago es eso, transmutarlo para que sea algo más benévolo, porque nada más estás pensando qué voy a hacer al rato, cuando me despierte, después. Entonces hay que transmutar todo eso. O también otra cosa que funciona pues es meditar. O sea, si no puedes dormir, ponte a meditar un poco y ya consigues un poquito mejor el sueño. O haz lo que yo decía como primera opción del diálogo interno, que es, ok, si voy a estarme toda la noche despierta platicando conmigo misma, ¿qué tal que platico con la parte de mía que sí sabe resolver esta situación? Y entonces te llevas en ese sentido y no aceptas más que el diálogo con ese nivel alto de ti mismo. Y vas a ver que vas a encontrar, te duermes más rápido que si no fuera así, porque la respuesta llega más rápido. Fíjense que a mí me gustaría compartir algo que muchas veces, desde pequeña hasta ahora me sucede, que me gusta que me hagan preguntas, porque tal vez no sé la respuesta, pero como, digo, a lo mejor no como canalización directa, como le pasa a Mayu, pero voy descubriendo, dije, yo eso no me lo hubiera preguntado, y lo voy llevando, y ya la respuesta no solamente le sirvió a la persona, sino también a mí, y se genera conocimiento en conjunto. Bueno, seguimos platicando entonces con don Juan, si no hay más. Sí. Acuérdense de escribir, por favor, y en cualquier momento que escriban, hacemos una intervención en ese sentido. Ayúdanos para a compartir también esta La transmisión para llegar a más. Sí, estamos difundiendo conocimiento que quizás no tiene mucha persona que usted conozca. Y bueno, y sobre todo con grandes maestros. A ver, ¿a quién conocen ustedes que pueda canalizar a don Juan? A mí. ¿La verdad? Y bueno, comentario, yo sé que muchas personas son fans de él, entonces Bueno, por ella eso yo misma. estaba emocionada, yo acá. Sí. Entonces compártanlo, porque así va a llegar a esas personas que se van a emocionar mucho de escuchar. En esos grupos de guerreros, de nahuales y de linajes, esta conversación, pues ya sé, les va a provocar, ¿qué? Se me hace que no es cierto. Se lo está Pero inventando. unos entre ellos van a decir, Sí. órale, eso sí no, bueno, a ver, qué bueno está eso. Y si fuera cierto que están hablando con don Juan. Y harían preguntas, seguro. Bueno, desde nuestro punto de vista sí es muy como cierto fan. que estamos hablando con don Juan. Lo sé. Seguimos hablando con él entonces, ¿no? Sí. Don Juan, ya le decía yo a usted y al auditorio que regresando podíamos platicar de un concepto que también se deriva de la cuestión que tiene que ver con acallar el diálogo interno y llegar al silencio. Y es parar al mundo, que es un concepto que usted le dio a su pues instruido, Castaneda. Tenía usted otros más, pero en particular él lo revela, de este concepto de parar al mundo, y que viene derivado del silencio que se logra tras acallar el diálogo interno. ¿Qué tan importante es este concepto, don Juan? Por favor, parar al mundo. Dice que para él fue muy importante porque se venía de una educación muy normalizada, por así decirlo. Entonces, cuando ya empecé a ver todo este mundo energético y de posibilidades, dice, acallar al mundo se volvió una gran carta abierta. Dice, porque primero era parar al mundo y de ahí como si hubiera pausa en todo y podía yo modificarlo sin que otras personas se dieran cuenta. Dice, era un gran poder. Dice, solamente que pocas veces me dejaban hacerlo de esa forma. Dice, porque yo tenía que estar en diferentes lugares y sobre todo ir fortaleciendo esa conexión. Dice que muchas veces las personas iban estableciéndose en un punto,
pero necesitaba tener más para que todo eso fuera fluyendo y se fuera dando, dice, un diálogo interno benévolo y sobre todo que en el mundo se reflejara toda esa luz. Dice, es una gran capacidad de hacer, es potencia. Entonces cuando ya todo eso estaba ahí, yo podía empezar a hacer todo ese movimiento para hacer toda esa estructura para que fuera hacia algo mucho más luminoso, más benévolo y estableciendo una conexión amorosa. Dice, y otras veces no tan amorosa, porque yo realmente iba más ligado hacia el logro. Dice, lo que me pedían, yo lo lograba. Dice, no importaba el medio. Hay otra cuestión que tiene que ver con este concepto. Ustedes quizás estarán de acuerdo conmigo en que más bien el mundo se nos viene encima, ¿no? Sí. O sea, en nuestra vida normal, común y corriente, las cosas nos pasan y se nos... Ay, uno no quiere que se le ponche la llanta del carro cuando está a 15 minutos retrasado para ir al trabajo. Entonces, se sube uno al carro y ¡ay, tengo ponchada la llanta! ¿Qué pasó ahí? Se te vino el mundo encima, o sea, el mundo se te impuso. Parar al mundo, entre otras muchas cosas, fíjense la implicación que pudiera tener. Ya no me ponchan la llanta. O a pesar de que se poncha la llanta, lo detengo en su flujo y entonces yo tengo más lapso en un inter que no es temporal necesariamente para hacer todo el movimiento de cambiar la llanta y en 5 minutos o menos ya la cambié. Que miren que si no es cierto esto que precisamente Luz Maús que nos escribió ya, sí. Ella nos ha comentado que varias ocasiones le está pasando ya, que va circulando en su carro rumbo a una dirección y normalmente el trayecto sería por, no sé, 40 minutos o lo que fuera, y ella desea, pues yo quisiera llegar tan rápido porque ya voy retrasada, y de repente se da cuenta, ¿cómo llegué? Ya estoy aquí, y llegó con perfecto tiempo, y no sabe qué le pasó. Y ahora se lleva al marido también. Y al marido ya le pasó que iba con ella, y de repente dice, ¿cómo llegaste tan rápido? Paró al mundo, fíjense. Entonces hace lapsos y es un poder, como lo dice don Juan también, es un poder. Entonces, esa es una de las muchas implicaciones que tiene este concepto de parar al mundo. Pero se deriva de callar el diálogo interno, entrar en el silencio y desde ahí hacer un movimiento de voluntad, de intento, de deseo, de intención, de enfoque muy específico para hacer que nosotros movamos al mundo y no que el mundo nos mueva a nosotros. Entonces, ese es un concepto muy interesante, una situación que más que concepto es una práctica entre ustedes. Entonces, dice usted que no le dejaban mucho hacer esto, pero usted lo hacía y era un poder muy grande. Una pregunta que le quiero hacer. Algunos aquí nos dirán, ¿pero qué no eso va en contra del libre albedrío de las personas? ¿Cómo lo veían ustedes? Dice que sí, que realmente ellos ponían antes el propósito, la meta, y no importaban los medios. Dice, pero esa era nuestra idea de las cosas en ese momento. Dice, ahorita ya lo veo de otra forma. Dice, pero en ese tiempo, pues la verdad no me importaba mucho qué cosas infringía. Dice, porque realmente el mundo estaba muy hecho a su manera y ni siquiera sabían qué era lo que yo estaba moviendo. Así es. Entonces, pues, sentía que iba más allá de las leyes del mundo. Fíjense que hay un libro en particular, ahorita ni el nombre voy a mencionar porque no lo recuerdo del todo bien. Y no quiero mentir en ese sentido, pero hay libros que se han publicado revelando que existen personas que hacen esto precisamente, que mueven al mundo. Y que en este libro en particular, que ahora refiero, en otra ocasión se los puedo traer, incluso el libro para que lo vean. Pero se habla de lo que se llama el maestro del mundo. Así le llaman ellos. Y este señor lo que hace es precisamente eso. Detiene las cosas y induce comportamientos en las personas. Por ejemplo, una de sus prácticas para demostrarle a sus enseñantes lo que puede hacer o lo que implica este poder que se puede tener cuando se callan las cuestiones del diálogo interno y se entra en el silencio y en una no espacio-temporalidad o en una espacio-temporalidad diferente de otra medida, era estar sentado en una banca y ver a las personas en otras bancas. Y decía, fíjate lo que voy a hacer con esa persona. Trae sombrero. Voy a hacer que se lo quite y lo ponga debajo del asiento, fíjate. Y de repente la otra persona veía que efectivamente el señor como que se sentía de repente inquieto en la otra banca. Y y se quitaba el sombrero y lo ponía abajo. Y entonces la otra persona quedaba... Pero entonces está logrando que otras personas hagan, pues como los Jedi, ¿no? Sí. Sí. Yo los dejo pasar. Pueden pasar, no hay problema, pasen.
Y entonces el otro dice, pueden pasar, no hay problema, pasen. Es un poder sobre los demás que es como tipo Jedi. Ahí se están poniendo estas cuestiones. ¿Ustedes también lo llevan a hacer de esa forma? O sea, por ejemplo, van cruzando una frontera y el aduanero no los quiere dejar pasar o no los podría dejar pasar. No le hacen así como que ustedes pasen, no tienen problema. Así como cuando nos pararon para entrar a Palenque. Por ejemplo, sí. Platica eso. Nos mandaron a Palenque, pasó mi cumpleaños y yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, ve a Palenque. Bueno, total, ya hicimos la preparación, todo, íbamos manejando de Villahermosa para Palenque, carretera chiquita, pero allá hay muchos, ¿cómo? Aduanas. Retenes. Ajá, entonces, pues me detuvieron. Y pues el coche de atrás también, que era el que traía Emelis, íbamos en 2 carros porque no cabíamos, entonces ya se puso y ya nada más avisé, nos detuvieron, y dije, pues mueve el mundo, dije, bueno, y ya, y se me queda viendo el señor, dije, pues ok, y dije, bueno, ya pasamos, y se me queda viendo el policía, ¿a dónde van? A Palenque, ¿a qué? De paseo, y no traen, ¿qué traen? Maletas. Me dice, y los de atrás vienen con nosotros, no se van hasta que no pasemos. Pasen, gracias. Pasen. Okay. Sí, dirían por ahí, sacas la fuerza masculina. Ya es mover al mundo a partir de tu certeza interna de que tú no tienes nada que temer, vas en paz, vas en alto propósito, tienes ayudas y tienes poder personal. Don Juan, entonces vamos a hablar tantito del poder personal. Con el silencio o con el acallamiento del diálogo interno, ¿se alcanza un poder personal X, nivelado, o de otro tipo? Sí, dice que cuando ya tienes un poder personal, tienes una certeza para hacer en el mundo. Entonces paras al mundo y lo empiezas a mover. Dice, mueves a la persona, a la situación o inclusive diferentes situaciones que van hiladas. Dice, porque en el mundo todo está hilado, son las redes energéticas que tanto hemos hablado, donde cada lazo etérico está relacionado entre las personas y las situaciones, entonces hay que irlo moviendo. Dice, ya cuando tienes claro ese caminito, ya es más fácil que lo empieces a mover. Dice que eso era lo que él practicaba y que le salía muy bien, porque él siempre tuvo ese poder de convencimiento en las personas, pero que no sabía que era así. Él simplemente lo hacía, era como agarrar a la persona y llevarlo hacia donde él quería. Dice que eso mismo lo siguió practicando ahora con este conocimiento. Dice, era mucho más sencillo, dice, porque la mente humana divaga demasiado, entonces si tú tienes impacto, dice, si tienes esa conexión, dice, es muy fácil mover al mundo. Esa idea aquí estamos expuestos y la importancia de tomar acción sobre tu voluntad, porque si no la toman otros. Puede ocurrir. Bueno, ¿les está interesando esta propuesta de acallar el diálogo interno hacia el silencio? Había 2 propuestas, ¿se acuerdan? Bueno, si lo quieres conservar, pues dialoga con la parte más desarrollada en ti mismo u otras que imaginas o que están allí. La otra propuesta, que es esta, pues entonces acállalo y mira lo que puede pasar. Vean ustedes todo lo que puede pasar derivado de acallar el diálogo interno, de entrar en silencio. Vienen fuerzas que son de naturaleza en uno mismo, que se ponen en movimiento, que nosotros no tenemos, por andarnos enfrascando siempre en pensamientos tras pensamientos y en diálogos tras diálogos internos entre que sí, que si y no. dramas cósmicos. Que Chuchita la bolsearon, que si no, que si Kiki. Fíjense que ahorita que mencionaba eso, los maestros siempre nos hablan de contundencia. Y es aquí donde ya se abre esa posibilidad de manera tan clara. Porque ya no estás distraído. Se hace y se hace. ¿Y ya? Entonces vean ustedes que toda herramienta que te deriva en la posibilidad de acallar tu diálogo interno es digna de tomarse en cuenta. La meditación, una de ellas, el enfocarse en un punto específico, técnicas diferentes que hay, y bueno, hasta castigar al cuerpo, como decía don Juan, que le ocurría a él, que tuvo que ocurrir, que es el camino del fakir, según diría Uspensky, también podría funcionar. Es decir, a cada uno le va a funcionar. Pero una cosa es cierta, mientras más durito y retobando vas, no tanto flojito y cooperando, pues la solución para ti va a tener que ser más del cuerpo y un poquito más impuesta hacia lo que puede considerarse un sufrimiento, un dolor, una cuestión que sobre el cuerpo viene como fuerte. En cambio, si vas flojito y cooperando, pues puede ser otra cosa. Tenemos preguntita. Qué bien. Claudia Janet Castillo pregunta, ¿cómo hacer cuando los pensamientos te aturden algunas veces en la meditación?
Pues es el mismo procedimiento, empieza a hacer esa introspección y sobre todo la conexión, como decía el director, con algo más alto. Sí pueden ser los ángeles, tu ser superior, tu alma, pero algo más luminoso, porque realmente los pensamientos a los que le estás poniendo la atención están en una vibración baja, entonces haz esa intención de ir subiendo para hacer esa conexión y ahí sí escucha, pero lo de abajo simplemente hazlo a un lado, transmútalo o cambia la atención. Profundizando más en eso, Cecilia Pereira dice, la loca de la casa, la mente, nos confunde. Don Juan, ¿qué consejo les da a las mujeres que viven sufriendo solo por sus pensamientos y les termina causando depresión? Y así den el primer paso. Gracias. Dice que cada persona necesitaría tomar, dice, su propia voluntad, porque si la van entregando al mundo, dice, el mundo hace un caos. Dice, ahí el primer punto sería tener realmente la voluntad para querer hacer un cambio. Dice que el primer cambio sea realmente hacer el corte de lo que ha sucedido. Dice, porque generalmente cuando están en depresión van demasiado a esa situación. Dice, es como una película vieja que se repite y se repite. Entonces hay que poner otra película o empezar a cambiar el enfoque para darle más importancia a otros puntos. Entonces, esa es una buena práctica. Es otra de las ventajas de acallar el diálogo interno. Y don Juan, otro de los, llamémosle, si no creo que sea exagerado llamarle así, poderes que surgen como desde lo que es el ser en el mundo, ya reconocido como no solo lo humano, y ya habiendo dejado de pensar como humano, que es otra de las consecuencias también de acallar el diálogo interno, es uno de los poderes que surgen, es el de controlar la materia. Y me refiero a lo siguiente. Castaneda habla de un episodio que usted vivió con él, en donde le hizo entender y aprender cosas, haciéndose usted más viejo de lo que supuestamente era en ese momento. Y se volvió un señor decrépito, totalmente anciano, que verdaderamente causaba un problema para Castaneda, porque la gente a su alrededor pensó, este señor está abusando de este pobre ancianito que está aquí. Y entonces le fueron a él y usted le daba una lección a él. Pero también habla Castaneda de otras ocasiones en que lo veía usted completamente joven, rejuvenecido y más fuerte que él incluso. Y todo esto surge también de este silencio, de acallar el diálogo interno. Dice que es como un primer paso para todo, porque primero tenía que acallar ese pensamiento y de ahí llevar su energía y su pensamiento a una nueva posibilidad. Dice, si hubiera estado en ese espacio nada más validando lo que estaba pues ahí viviendo, que era su cuerpo, esa situación, dice, no lo hubiera podido lograr. Entonces era primero hacer ese silencio y de ahí empezar a visualizar. Dice, pero para él era muy fácil empezar a hacer ese movimiento energético. Dice, porque muchas veces ni siquiera era un cambio físico, sino era la percepción de los otros que lo tenían. Dice, su cuerpo permanecía igual, pero los demás, dice, nada más era el cambio en la mente de los demás. Ya ven, ahí está nuevamente mover a los demás a través de esto que decíamos antes, como el ejemplo que puse de este que llaman el maestro del mundo en el libro que les referí, que le hizo quitarse el sombrero al otro y ponerlo abajo de la silla. Es mover a los demás a que perciban la posibilidad de que este señor de pronto se hizo más anciano de lo que normalmente era. Pero él manejaba a las maneras de pensar de las personas o de percibir hacia estos fines. Bueno, en fin. Tenemos una preguntita más. Ok. Gracias a todos. Sara Liliana Basalar. Gracias a todos ustedes. Quisiera preguntar al señor Juan, ¿tengo ese poder de mover al mundo? Yo también. Es bastante benévolo. Dice que todos tenemos ese poder. Sin embargo, no todos lo tenemos trabajado y sobre todo es empezar a activar la voluntad, a callar el pensamiento para empezar a modificar lo que hay afuera. Dice, pero si ni siquiera son capaces de modificarse a ustedes mismos, ese pensamiento, dice, ¿cómo quieren mover al mundo? Dice, ¿y hacia qué lo moverían? Exacto, eso es lo que iba a decir. ¿Qué propones cuando dices, y si yo tengo ese poder, qué harías con él? O sea, ¿cómo lo moverías? Fíjate bien y verás cómo sí, es muy hay probable, un momento de berrinche. Es muy probable que no lo moverías hacia lo más alto, sino a lo que tu personalidad quiere. Por eso les recomendamos una vez ver la película esta de El efecto mariposa. Ahí está muy claro lo que es tener un poder de mover las cosas y lo que deriva cuando es por solo el propio entendimiento de uno, muy limitado, de lo que es benéfico para uno, para el otro, que no necesariamente es así. Y ya nos vamos a ir preparando para la despedida. Don Juan, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le pareció? Ay, dice que a él le gusta mucho poder compartir.
sobre todo desde otro punto de vista, porque en el libro lo compartí de manera muy dura. Sí. Ay, que venga más seguido. Es que debo decirles que yo conocí a Gálata precisamente porque ella supo de mis libros, pero ella también era seguidora de los libros de Castaneda, así es que pues ella está fascinada aquí platicando con don Juan. Y yo también, y ustedes espero que también. Muchas gracias, May, por canalizar al maestro. Don Juan, muchas gracias y qué bueno que estuvo con nosotros. Ya ve, ya le están aclamando y quieren más. Sí, y gracias también a Jimena que nos apoyó. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Y ya nos vamos a despedir. Yo soy Henry Main. En cada átomo que el amor resulta, el hijo despierta. Acallen su diálogo interno, lleguen al silencio, o por lo menos dejen de pensar como humanos. Ya, mínimo. Se los dejo barato, dice. Como ustedes quieran. Yo soy Aceret, muchas gracias por haber estado aquí. En unos minutos más voy a transmitir en Reiki de Unificación. Cambia tu pensamiento, cambia tu mundo. Exacto. A las 10:30, ahí nos vemos, ¿no? a las 10:30. Yo soy Gálata y como se darán cuenta, vamos encontrando más herramientas para seguir uniendo caminos en amor. Nos vemos el próximo viernes. Estamos en Conciencia y Unificación, así que vamos para allá. Sí, yo soy Mayuritzin Amoroso Servicio de Luz. Síganme en Facebook, Mayuritzin Sanación de Unificación, en nuestro Facebook también de mensajes de unificación. Mañana transmitimos de 6 de la tarde, hora Ciudad de México, en adelante. Déjame decir algo. Ay, sí. Ahorita que tú termines. Ok. Compartiendo los mensajes de los maestros, más bien las cátedras de los maestros ascendidos, y nos van ayudando bastantes cosas. Y lo que yo quiero decir es que el día 28 de enero vamos a tener una primera sesión de información del EMDU y de resolución de dudas que ustedes puedan tener por una sesión por vía de Zoom. Si quieres enterarte e inscribirte, vean nuestras páginas. Hay un video que si no está publicado ahorita lo publicamos y ahí está todos los datos, porque no te lo puedes perder. Tienes que inscribirte. Si tienes dudas sobre qué es el EMDU, qué hacen, cómo me pueden ayudar, cómo desarrollo mis dones, me están pasando que yo estas cosas aquí, cómo me pueden ayudar a eso, ahí está esa sesión para eso. El cupo es limitado, es por vía de internet, o sea, donde quiera que estés en el mundo, dura 90 minutos y te tienes que inscribir. Entonces, por favor, ve eso y ahí te dicen los datos de cómo inscribirte, pero no te lo vayas a perder. lemdu.info en nuestra página oficial. Y gracias a todos por todo. Mike. Sí, gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Conciencia de Unificación. Recuerden, solamente aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Adiós.